Estamos continuando con lo que habíamos quedado, por favor. Voy a compartir una pantalla que son unas diapositivas de lo último que vimos. Habíamos visto lo que son acotaciones, los sistemas de acotaciones que tenemos, y quería ver dos subtítulos más de lo que tiene que ver con lo que es dibujo 1. Hay un tema que se denomina tipografías o tipos de letras en dibujo 1. Es una unidad completa donde desarrollan todo el abecedario, símbolos y demás, que está regido por la norma o está regulado por la norma IRAN 4503. Para dibujo técnico, las letras que vamos a utilizar en lo posible se deben enmarcar a las características que nos va a delinear la norma. Cuando rellenemos los cajetines, rotulemos alguna parte del dibujo, le pongamos título al dibujo, o inclusive en muchos casos para los números que utilizamos en acotaciones, en lo posible utilicemos estos tipos de letras. ¿Qué características tienen? En cuanto a la altura de las letras que van en mayúscula, recibe la denominación H, la altura. Nos dice que para título, vamos a usar esta que está resaltada en amarillo, tipo B, nos dice que para título tenemos una altura de 10 milímetros. Y para lo que no es título, vale decir texto normal, una altura de 5 milímetros. Lo que viene siendo minúsculas, en títulos utilizamos 7 milímetros de altura, 3.5 para texto normal. Aquí nos da el dato espacio entre caracteres, vale decir entre letra y letra. Para títulos 2 milímetros, obviamente no es una exigencia que se deba medir esos 2 milímetros porque es imperceptible a la visual y no vamos a estar midiendo espacio por espacio, pero aproximadamente 2 milímetros en título. Para texto que no es título, 1 milímetro, espacio mínimo entre líneas de apoyo. Este dato, por favor, lo van a tomar en cuenta. Entre línea y línea, si para títulos hablamos que tiene 10 milímetros de altura, nos va a quedar un espacio libre de 4 milímetros, o sea que tenemos un interlineado que se le llama de 14 milímetros. Para texto que no es título, 7 milímetros, espacio mínimo entre palabras y palabras cuando hacemos título, unos 6 milímetros de separación. Para texto normal, 3 milímetros, el grosor de lo que es el trazo, 1 milímetro en título, y 0.5 milímetros, quiere decir un trazo más delgado en lo que es texto normal, que no es título. Aquí nos muestra el abecedario completo o el tipo de letra que vamos a utilizar. Se quiere textos claros, limpios, simple, sin mucho adorno y lo más simple posible. En mayúscula tenemos aquí todo el abecedario. Este es el formato de letras que vamos a utilizar. Letras en minúscula, aquí tenemos todo el abecedario. Aquí están los números que se utilizan, algunos de los principales símbolos que puede utilizarse como referencia. Por favor, los rotulados de las láminas, tanto para prácticos, examen, todo trabajo que vayan a realizar, se toma en cuenta. Y muchas veces hacen todo el esfuerzo por hacer un práctico muy, muy bonito. Los dibujos los hacen perfecto, todo bien. Y a la hora de presentar, empiezan a ponerle sus nombres a todas las láminas y al final se dan cuenta que son muchas láminas y así a la carrera empiezan a llenar con letras así a mano, inclusive, ¿cómo decirles así? Letras Palmer con unas inclinaciones y demás. Todo el esfuerzo de hacer un práctico y no rotularlo bien incide bastante en la nota de su práctico, por favor. Ya los prácticos deben ser llenados con este tipo de letras. Todo este material creo que lo tienen en su material de teoría y si no está, igual se las voy a pasar estas diapositivas para que los tengan como consulta. Seguimos en el tema de letras. Las referencias que
a las que hacía en cuanto a las alturas de letras. Para lo que son títulos nos decía 10 milímetros. ¿Qué nos dice los 10 milímetros? Es la altura de la letra, en este caso. Después nos decía entre línea de apoyo y línea de apoyo 14 milímetros, vale decir, desde esta línea de apoyo hasta esta otra línea de apoyo, los 14 milímetros. Nos queda un espacio libre de 4 milímetros. Después el trazo para títulos 1 milímetro, separación entre carácter 2 milímetros, separación entre palabra y palabra 6 milímetros, altura de texto para cuando no es título 7 milímetros, y todos los datos que van en la tablita más o menos nos los explica en este ejemplo. Todos estos datos que veíamos aquí en esta tablita nos lo muestra como ejemplo en esta diapositiva. No sé si hay alguna duda en cuanto a lo que son tipos de letra o tipografía. No, para mí no justifica profundizar más el tema, ya que esto yo sé que lo han visto en dibujo 1, inclusive en algunos semestres compañeros suyos me mostraban sus láminas que habían trabajado, qué sé yo, llenaron 2 láminas con el abecedario, 3, 4 láminas con los números, y en fin, un montón de ejercicios de lo que son letras para rotulado. No sé si alguien tiene alguna duda, quizás nos diga, no, yo no vi eso en dibujo 1, bueno, puede ser, ¿no? Pero de todos modos lo repasamos aquí para que ustedes tengan como base esta información, y si gustan profundizar más con esta referencia que tenemos aquí, se puede buscar bastante más bibliografía en cuanto a tipos de letras para dibujo técnico. Tenemos la norma, la IRAN 4503, es mucho más amplia por si acaso. La norma les da un montón de datos más. Lo que yo trato de hacer aquí es resumir un poquito las características más importantes. Ya, pero si alguien quiere profundizar un poquito más en cuanto a tipos de letras para dibujo técnico, no es más que ponerle en el buscador de internet la norma IRAN 4503 y seguramente les va a mostrar mucho más material de teoría. Bien, no sé si hay alguna duda con lo que son tipos de letras. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Qué dicen, jóvenes? Si alguien puede abrir su micrófono, una manera de romper un poquito el hielo de la clase para ir conversando de lo que ha sido dibujo 1 para la mayoría, ¿no? Me imagino que de aquí del grupo, la mayoría lo ha visto dibujo 1 de modo virtual. No sé si tal vez estoy equivocado. Y debe ser complicado porque es nuevo, o sea, el llevarle a la materia a través de una computadora o un celular, donde por tradición estas materias eran prácticas. Nosotros utilizamos la pizarra para mostrar cómo se realizaban los dibujos, y se seguían los trazos desde el aula, pero utilizando instrumentos, rayando, practicando. Y no sé si en dibujo 1 han tenido problemas, cómo les ha ido en lo que es la materia y respecto a estos conceptos. Si alguien se animaría, por favor, a abrir su micrófono y comentarnos un poquito. Bien, práctica. Lo escuchamos. ¿Qué tanto afectaría la nota que esté mal, digamos, si está feo eso, que nos está mostrando ahorita? ¿Qué tanto afectaría? Póngale que una de sus láminas vale 10 puntos. ¿Cuánto le bajaría si estuviera feo eso? Ya, pongámosles que un práctico, sobre el 100% de la calificación que va a tener, si no lo rotula el cajetín, o no le pone los datos así completos y lo llena a la ligera, qué sé yo, Juan Pérez simplemente, y nada más, y todo escrito unas letras más grandes, otras más chicas, todo chueco. Póngale que del 100% que estuviese su dibujo, a la nota yo creo que a lo mucho que llega es un 80 en cuanto a nota del práctico.
ya para que lo tomen en cuenta. No quiero decir tiene un 20% del puntaje de lo que es la presentación de la lámina, pero hay ocasiones que sí choca mucho la lámina, o sea, es inconcebible que alguien que dibuja tan bonito, o sea, tan finito, tan pulcro, tan limpio, la rotulación la eche por la borda, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que incide un 20%, puede ser un 10% si está medianamente llenado, o sea, o si tiene algo de armonía lo que es las letras, ¿no? Pero si está apegado a lo que son este abecedario, más o menos la forma, tamaños uniformes, se respeta un poquito el interlineado y todo eso, más están completos los dibujos, fácilmente llega en calificación al 100%. Obviamente la nota de los prácticos, lo central son los dibujos, ¿no? Qué sé yo, si hay un práctico de que compone seis dibujos, 6 láminas, y porque no le dio el tiempo, presenta solamente 3 de los ejercicios, 3 láminas, seguro que no va a llegar al 100% de la nota, ¿no? Sí, porque en el práctico lo que va a incidir mucho en la nota son los dibujos realizados. Entonces, a lo más que puede aspirar alguien que resolvió la mitad es a un 50% de la nota. Pero si a eso le sumamos que sus letras no acompañan a lo que es el práctico, seguramente baja como 10 puntos o 20 puntos más, aparte de lo que le puede incidir el no tenerlo completo. No sé si responde a la pregunta. ¿También aplica para los exámenes eso, ¿eh? Sí, aplica para los exámenes. Ya, muchas gracias. Bien, vamos continuando, por favor. Hay un concepto más que ya va siendo más práctico este concepto y que trata de lo que son dibujos a escala. Todo lo que tiene que ver con escalas en dibujo técnico lo podemos revisar en la norma IRAN 4505. Respecto a lo que trazamos como dibujos a escala, nos dice que los dibujos se hacen sobre papeles de tamaños estándar y los objetos a dibujar pueden ser relativamente pequeños, como una parte de máquina, o grandes, tal como un edificio o algunos elementos de construcción o de urbanizaciones. Entonces nos dice que es necesario considerar que el tamaño a que se hará el dibujo, siempre que sea posible un objeto, se lo debe dibujar a tamaño natural. Y yo aquí utilizo mucho el ejemplo de dibujar una silla. Una silla, me imagino que desde donde están siguiendo la clase, pueden ustedes visualizar una silla, no sé, y cualquiera sea el modelo. Y generalmente la silla, en cuanto a altura, va a tener, si está apoyada en el piso, nos va a llegar hasta cerca la cintura en promedio. Vale decir que la silla va a tener entre unos 90 centímetros, 1 metro de alto, fácil. Y si yo trato de dibujar a tamaño natural, a tamaño real, para poder dibujar de perfil esa silla, yo necesitaría un papel que sea mínimamente, hablando de la altura, que tenga una altura como de mínimo 1 metro, para que pueda yo trabajar ese dibujo y elaborarlo a tamaño natural. Otro ejemplo que uso, si trato de dibujar el celular que ustedes tienen en la mano o que tienen cerca, si lo quieren dibujar a tamaño natural, o como decimos a tamaño real, o escala 1 en 1 si quieren, les voy dando conceptos y términos que vamos a utilizar en esta parte, o escala 1 en 1 viene siendo lo que es la escala a tamaño natural. Se podría, porque el celular inclusive ustedes lo apoyan sobre su cuaderno y trazan el perímetro con un lápiz, o sea, como copiando el perímetro o calcando el perímetro. Les va a entrar casi que en cualquier tamaño de hoja que ustedes utilizan para tomar apuntes. No hay problema con eso. Pero hay piezas más grandes, como el caso de la silla, que necesariamente no la podemos dibujar a tamaño natural o escala 1 en 1. Entonces,
¿Qué es lo que procedemos a hacer? Dibujamos a escala. ¿Y en qué consiste dibujar a escala? Piezas que son grandes se las puede reducir de tamaño simplemente para que puedan ser dibujadas en tamaños de papeles, láminas o el material que dispongamos. O lo contrario, hay piezas muy pequeñas donde si lo dibujamos a tamaño natural no se van a poder apreciar ciertos detalles que tuviesen. En esos casos se hace necesario aplicar una escala de ampliación y para que se vea detalles dibujamos a una escala ampliada que nos va a permitir mostrar o visualizar detalles propios de esa pieza. Entonces, la escala aplica tanto para reducir tamaño o ampliar tamaño. Lo que sí, no me voy a cansar de insistirles a lo largo de todo el semestre, la información que nos brinda un plano, un dibujo, siempre va a ser la información real que tiene una pieza o objeto. Ya sea que dibujemos nosotros más chiquitito porque es reducción o dibujemos más grande porque es ampliación, lo que acotamos, lo que anotamos como información cuando acotamos, eso que acotamos viene siendo la información real de la pieza. Ya lo vamos a ver en un par de ejemplitos a continuación que vamos a dibujar. Por más que el dibujo sea hecho a escala, siempre lo que se acota es la información que en realidad tiene la pieza. Por más que se vea grande el dibujo o se vea chico el dibujo, eso será simplemente un tema de escala. En esencia, escala básicamente es eso. ¿Cómo representamos escala? Quizás lo han visto de este modo anotado en alguna ocasión, pero generalmente se inicia con la letra E que representa escala o se suele abreviar como una ESC, escala, las tres letras iniciales de escala. Seguido va el número, después van 2 puntos y otro número. Esa es la relación que hay en cuanto a escala. Por ejemplo, esta escala se leería escala 1 en 10. O sea, es una operación de relaciones. Pueden haber un montón de escalas, qué sé yo, escala 2 en 10, escala 3 en 10, o pueden haber escala 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200. Cuando este número es mayor que 1, si pueden eso anótense en sus apuntes, cuando este número es el que es mayor que 1 y por este lado lo tenemos 1, ese tipo de escala siempre va a ser reducción. ¿Qué quiere decir? Cuando este número es mayor que 1, nos está indicando que reduce, en este caso, reduce 10 veces su tamaño. Si dijese escala 1 en 20, reduce 20 veces su tamaño. Para cuando es reducción, este número que está después de los 2 puntos es el que es mayor que 1. Y cuando es ampliación, este número de aquí suele ser 1 y el que va a modificar es el que está antes de los 2 puntos. Este que está antes de estos 2 puntos es el que va incrementando, qué sé yo, escala 2 en 1, o sea, 2, este primer número, y después de los 2 puntos mantendría en 1. Puede ser escala 3 en 1, quiere decir que incrementa, que amplía su tamaño 3 veces. Si dijera escala 4 en 1, amplía su tamaño 4 veces y en fin, así sucesivamente. Algo que, bueno, en una diapositiva vamos a explicar. Entonces, como representación de escala o notación de escala, se trabaja de este modo. Ahora, ¿qué más tenemos? Hay una regla. Para reducir, tengo que dividir y para ampliar, tengo que multiplicar. Esto va a casar una formulita que lo vamos a ver ahora. Aquí hay una fórmula para calcular el tamaño a dibujar al momento de realizar un dibujo a escala. Nos dice que la escala es igual a que hace una fracción. En el numerador va a ir la dimensión a dibujar en el plano. Nos dice que la escala es igual, esta formulita se la van a anotar por favor en sus apuntes. Nos dice la escala que es igual, en el numerador, después del igual va la dimensión que se va a dibujar en el plano, o sea, el tamaño que voy a rayar en el plano,
y dividido entre la dimensión del objeto o pieza que voy a dibujar. O sea, lo que va en el denominador es la dimensión de la pieza, o sea, la dimensión real de la pieza que vamos a dibujar. Y en esta parte anoto esta fracción, por ejemplo, 1 en 10, aquí donde dice escala, anoto 1 en 10, y de ahí simplemente voy a despejar esta dimensión que se va a dibujar en el plano. De todos modos, esta formulita en el primer ejercicio que hagamos, ahí nos muestra bien a detalle cómo funciona, ya para no quedarse con la duda. Es muy práctica porque nos pueden dar cualquier escala, ingresan en la fórmula y la fórmula les va a indicar, despejando esta parte de dimensión que deben dibujar en el plano, les indica qué tamaño debe medir en su dibujo cada parte que ustedes estén trabajando a escala. Lo que nos dice la norma en cuanto a escala, si bien es cierto, hay la flexibilidad de poder trabajar a la escala que uno vea conveniente, obviamente que el dibujo sea nítido, pero que a su vez entre bien en lo que son los tamaños de papel que disponemos, ya sea una lámina A1, A2, A3, A4, en función a la claridad o nitidez del dibujo. Pero si bien es cierto, decíamos que tenemos esa libertad, pero en lo posible debemos ajustarnos a estos múltiplos que se visualizan en esta tablita. No es una regla fija, pueden haber escalas intermedias, pero digamos sí, escalas intermedias, pero no escalas caprichosas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si hablamos de reducción, fíjense que para reducción todo lo que está antes de los 2 puntos se mantiene en 1. Y lo que va incrementando es el número que está después de los 2 puntos. 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, esto reduce 2 veces el tamaño, 5 veces el tamaño, reduce 10 veces el tamaño, reduce 20, bueno, hasta reducir 1000 veces el tamaño. Esta tablita para construcciones civiles, y aquí simplemente como referencia, y aquí les da el dato de las escalas más comunes en cuanto a construcciones mecánicas. Esta escala de 1 en 2.5 no es nada conveniente, no se la usa, pero sí se las mostramos aquí como conocimiento general. Puede ser generalmente aquí que se hace una reducción de 2 veces el tamaño, 5 veces el tamaño, 10, 20, 50, 100, hasta 200 veces en algún caso excepcional que no es muy común. Pero si se necesitase alguna escala intermedia, por ejemplo, yo voy a hacer una rayita simplemente para mostrar que puedo estar yo queriendo ubicarme en este punto. Entre la escala 1 en 20 y 1 en 50, si yo necesito un poquito más de reducción, pero no quiero reducir tanto como 50 veces el tamaño, puedo ocupar algunas escalas intermedias que serían escalas intermedias, voy a anotarlo aquí, por ejemplo, que sería una escala de 1 en 30. Es válido por si acaso. Ya si yo quiero una escala intermedia, no está en la tablita, pero la necesito, es totalmente válido trabajar de este modo. Es totalmente válido. Pero lo que no va a ser concebible, por favor, atendamos un poquito, que se me ocurra así de simple locura decir, no, yo quiero una escala, de 1 en 21.5 o 21.6, algo así. Esto, por favor, no lo hagamos nunca, no es posible, no se puede. ¿Ya? Escalas así no las podemos trabajar. Por ejemplo, quiero una escala que reduzca un poquito más, digo,
pero voy a entrar entre una escala 1 en 20 a una escala 1 en 50. ¿Puedo yo tomar una escala 1 en 30, que es un punto intermedio? Reduce 30 veces el tamaño, esta es 1 en 30. Pero decir, voy a entrar a una intermedia y voy a darle una escala 1 en 21.6, no, no es coherente, va contra la norma, por favor. Estos detallitos son los que tenemos que cuidar. Después nos deja la total libertad de utilizar la escala que mejor se ajuste al tamaño de papel que disponemos. Lo que se denomina escala natural es uno en uno para cualquiera de los dos casos, ya sea construcciones civiles o construcciones mecánicas. En tema de escalas de ampliación, para ampliación, si ustedes se fijan, los números que están después de los dos puntos mantienen uno para ambas situaciones, construcciones mecánicas y civiles, mantienen uno, y lo que va incrementando es el número que está antes de los dos puntos. Vale decir, escala 2 en 1, amplía 2 veces su tamaño, amplía 5 veces su tamaño, 5 en 1, 10 en 1 amplía 10 veces su tamaño. Generalmente en ampliación se suele ocupar hasta 10 en 1, que es una ampliación súper exageradamente grande, ya no ampliar más haría que no les entre los dibujos en láminas, por eso que no se utilizan más ampliaciones. Esta escala de 1 en 1000 que tenemos por acá suele darse escalas de reducción hasta 1 en 2500, 1 en 3000. Por ejemplo, 1 en 1000 lo utilizan los arquitectos o agrimensores para dibujar unidades vecinales completas, qué sé yo, manzanos enteros, barrios enteros, lo que son mapas planos. No sé qué detalle más en cuanto a escala. No sé si se va entendiendo lo que es el tema de escala, al margen de que se lo haya visto, se lo haya practicado en dibujo 1. Me interesa que en esta parte se lo tenga muy claro el concepto. Después de dibujo 2 viene un dibujo que es dibujo computacional. A esa materia sí o sí se debe llegar con este criterio, con este concepto bien sólido, bien posicionado. Ya, así que por favor, me gustaría saber si se va entendiendo estos conceptos de escala, se comprende, no se comprende, alguna parte en la que haya duda y se les puede ayudar. ¿Qué dicen, jóvenes? Por mi parte se le entiende, ingeniero. Ahí, excelente, excelente. Me agrada mucho que se entienda porque verdad que lo van a necesitar en la siguiente materia. Ya ahí en esa materia entran directo de lleno a dibujar en computadora y ya no les preguntan si saben de escala o no. O sea, se sobreentiende ya que se maneja temas de escala. Algo que quiero resaltar y va a ser la segunda vez que les recomiende es lo siguiente. El error más común es cuando van a dibujar, qué sé yo, bajo una escala de ampliación, tienen unas medidas que son grandes, van a hacer reducción, no sé si dije ampliación hace rato, van a hacer reducción, miden lo que debe medir en función a la escala para poder dibujar y a la hora de anotar las acotaciones, se ponen a anotar lo que mide la regla y ese es el error más común. Muchas veces vamos a tener que dibujar dibujos chiquititos, pero es porque la escala es reducción, pero lo que anoto en las acotaciones, por favor que quede claro, es la información que en realidad tiene el objeto que voy a dibujar o la pieza que voy a dibujar. Vamos a verlo, por favor, en un ejemplito, en un ejercicio. De todos modos, si hay dudas igual con tema de escala ahí o acotaciones, las podemos conversarlas, sus dudas. Van a escribirse un enunciado, es cortito, vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios, pero sí muy cortitos para practicar lo que es escala y más que todo consolidar el concepto de escala y que nadie se equivoque en lo que es escala. Me interesa que de esta clase todo el mundo salga entendiéndole lo que es escala y lo que es acotación. El ejercicio tiene un enunciado en su cuaderno de apuntes, nomás hágalo porque son
Son dibujitos muy sencillos y que no necesitan de lámina especial ni papel de tamaño especial. En su cuaderno de apuntes nomás. Copiémoslo el enunciado para que lo tenga en sus apuntes. Nos dice, ejercicio número 1, realice un rectángulo de 50 milímetros de alto y 80 milímetros de ancho, coma, a escala 1 en 1, 2 puntos en 1, o tamaño natural. Directamente es un dibujo que no necesita de escala porque me entra en cualquier tamaño de papel, 80 de ancho y 50 milímetros de alto. Vamos acostumbrándonos a las unidades de milímetros que para la parte mecánica es muy común. Después otra medida que se utiliza son pulgadas. Para el sistema americano todo viene en pulgadas. Y por comodidad nosotros lo llevamos a centímetros, ya que las reglas que utilizamos acá vienen con divisiones de milímetros y centímetros. Vamos a ver la resolución de este pequeño ejercicio a través de la reproducción de un video, ¿ya? ¿Por qué el video? Porque de ese modo les da tiempo para que ustedes sigan el dibujo y lo realicen en sus cuadernos de apuntes. Y ahí vamos a ver cómo realizamos las acotaciones y vamos despejando algunas dudas. Voy a apagar mi cámara mientras doy a la reproducción del video para evitar que se nos entrecorte el audio. Ese es el rectángulo que mide 80 milímetros de ancho y 50 en este sentido. Procedemos a acotar líneas de extensión, después dibujo las líneas de acotación, la terminación de la línea de acotación y le escribo el valor de la cota, en este caso 80 milímetros. Para este caso son los 50 milímetros. Este será un dibujo hecho a escala 1 en 1. Bien, con este dibujito yo creo que nadie tiene problema para elaborarlo, ¿no? Fíjense lo que quiero mostrar. Su dibujo lleva esta rotulación, escala 1 en 1. El rectángulo que les pide es 80 milímetros por 50 milímetros. Como acotamos, sacamos dos líneas de extensión o referencia, ponemos una línea de acotación y escribimos lo que es la cota. En este caso 50 milímetros para la parte de abajo, lo mismo las líneas de extensión, líneas de acotación, las finalizaciones de la línea de acotación. En este caso utilizo una línea en diagonal a 45 grados y acoto. ¿Qué información me da este dibujo? Que esta medida tiene, que este lado mide 80 milímetros y este otro lado mide 50 milímetros. Es la información real de la pieza en todo caso. No sé si ya lo tienen en su cuaderno, que quede como para sus apuntes, por favor me confirman para que veamos otro ejercicio donde sí se va a poner en práctica lo que es la escala.
¿Me confirman, por favor, jóvenes, si ya lo tienen? Sí, ingeniero, ya está ya. Perfecto, vamos viendo lo otro. Ejercicio número 2, por favor, cópiense. Fíjense que es el mismo rectángulo, solamente que nos dice hay un rectángulo que mide 5 metros de alto y 8 metros de ancho. 8 metros es como el tamaño de 2 cuartos juntos, más o menos. 2 habitaciones, es grande. Si dibuja a escala natural, no va a haber un papel tan grande en el que pueda dibujar. Y justamente para eso nos sirve la escala. Estas son las medidas que tiene el objeto que voy a dibujar y lo voy a realizar a escala 1 en 100. Quiere decir que voy a reducir 100 veces su tamaño. O me dice aquí, o escala de reducción. Sí, esto trata de una escala de reducción. ¿Por qué me doy cuenta de que es reducción? Porque lo que está después de los 2 puntos es un número mayor a 1 y lo que está antes de los 2 puntos es un número igual a 1. Bien, copiémoslo el enunciado y visualizamos la resolución de este ejercicio, por favor, mientras ustedes lo van desarrollando también en su cuaderno de apuntes. La escala de reducción. Vamos a dibujar un rectángulo cuyas dimensiones sean 8 metros y la otra dimensión 5 metros. La escala a la que vamos a trabajar uno en 100. Este valor significa reducción. ¿Cuánto voy a dibujar la base del rectángulo? Si me voy a la formulita que me dice escala es igual a la dimensión que va a tener en el papel o en el plano que voy a elaborar sobre la dimensión del objeto que estoy dibujando. ¿Qué es lo que necesito saber? La dimensión que voy a poner al plano es igual a la escala. En este caso la escala me dice que es 1 en 100. Este que está dividiendo lo voy a mandar al otro miembro a multiplicar. Dimensión del objeto para la base, los 8 metros. Hago esa operación, me va a dar como 0,08 metros. Me dice que debo dibujar. Expresado en centímetros, 8 centímetros para guardar la relación que ustedes van a tener con su regla. 8 centímetros. Si hago el mismo cálculo para los 5 metros que debe tener de altura, seguramente me va a dar 5 centímetros que debe medir mi dibujo. Ese es el dibujo rectangular que por la parte de la base mide 8 centímetros y la parte de la altura mide 5 centímetros. Pero ese es simplemente el tamaño al que se ve el dibujo debido a la escala. Ahora yo procedo a acotar. Trazo las líneas de extensión o de referencia y dibujo la línea de trazo. Y coloco el valor de la cota. En este caso, la información que yo llevo al papel es la información que tiene el objeto. En este caso me dice que este objeto, este lado mide 8 metros. Y este otro lado mide 'me voy a pasar a este lado para poder dibujar, y este lado mide 5 metros. Debido a la escala que es la que hemos trabajado, uno en 100, es que este dibujo de 8 metros se puede apreciar en este tamaño, que es reducción, se puede apreciar más chico,
para que nos pueda entrar en los diferentes tamaños de papel que nosotros tenemos. Cuando se trata de reducción procedemos de este modo. Bien, quiero hacer notar el siguiente detalle. En su cuaderno de apuntes que ustedes están trabajando, si se fijan, el dibujito es exactamente muy similar o muy parecido al anterior. Las dimensiones son las mismas, medido con su regla, 80 milímetros en este sentido y 50 milímetros en este sentido. Lo que sí, y yo lecturo del dibujo, puede ser que mida lo mismo visualmente, si yo los comparo los dibujos, el tamaño va a ser lo mismo, pero lo que nosotros tomamos de un dibujo, lo que nosotros obtenemos de un dibujo, la información que buscamos de un dibujo, viene siendo una situación que se complementan, tanto el dibujo como la acotación, que van íntimamente ligadas, si quiere el término, entre lo que es la escala y lo que es la acotación. Si bien es cierto, el tamaño del dibujo es el mismo, pero la información que yo tomo de ese dibujo me indica aquí, en el anterior caso era 50 milímetros y en este caso, fíjense, son 5 metros que yo los estoy dibujando a escala, estoy trabajando una escala 1 en 100. Se dibuja medidos en la regla como 5 centímetros, pero se anota aquí la información real del objeto que son 5 metros. A eso es lo que me voy cuando digo, es muy común el error, porque medí 5 centímetros, vengo y lo anoto los 5 centímetros ahí. Eso sería errado, por favor, ya tomen en cuenta. Y está pasando lo mismo aquí, ¿no? Aquí estamos utilizando la formulita esa que nos dice escala igual a dimensión que debe ir dibujada al plano, y en el denominador está la dimensión del objeto. Esta es la formulita que hacíamos referencia hace un momento. Aquí nos explica de que se despeja la dimensión del plano. Anoto la escala es 1 en 100, 1 dividido entre 100, despejo entonces dimensión del plano, hago operaciones y me indica que esto en la regla, para que esté trabajando esta escala, debo medir desde este punto a este punto 8 centímetros, pero cuando anoto, no los vayan a anotar los 8 centímetros, por favor. Aquí la información que registramos aquí es la información real que tiene la pieza, que son los 8 metros. No sé si se comprende la realización de este ejercicio, por favor, me comentan. No sé si ya lo tenemos dibujado, cómo le va yendo con su dibujito. Sí, ingeniero, ya está. Perfecto. Salió igualito. No hay confusión, no complica hasta aquí, ¿no? Todo claro, ingeniero. Perfecto, continuemos. Hay un ejercicio número 3 que es lo contrario. Copiémoslo igual el enunciado. Nos dice, vamos a realizar un rectángulo de 12.5 milímetros de alto y 20 milímetros de ancho. La escala a la que vamos a trabajar nos dice 4 en 1. Eso me indica que es una escala de ampliación. ¿Por qué? Porque este número mantiene en 1 y el número que está antes de los 2 puntos, fíjense, es mayor que 1, en este caso es 4. Esto me indica que se debe ampliar 4 veces su tamaño. ¿Cuál es la información del objeto? Es esta información que me están proporcionando. 12.5 milímetros de alto y 20 milímetros de ancho, pero no lo voy a dibujar a escala natural o tamaño natural, voy a dibujar como ampliación. Veamos la resolución a través de un video, por favor. Mientras vamos viendo la resolución, lo vamos realizando el ejercicio en sus cuadernos de apuntes. Escala de ampliación. Cuando tenemos objetos demasiado pequeños que necesitamos dibujar y se requiere obviamente en un dibujo que se pueda apreciar los detalles propios del dibujo, en muchas situaciones va a ser necesario realizar una ampliación y para ello nos apoyamos en la escala. La ampliación generalmente viene dada para este ejercicio, dibujar un rectángulo
que por el lado de la base mide 20 milímetros y la altura mide 12.5 milímetros. Si nosotros realizamos una escala 1 en 1 sería un dibujo muy chiquitito, o sea, estaríamos hablando un dibujo bastante pequeñito y seguramente la hoja o la lámina que utilicemos se va a ver el dibujo bastante pequeño dentro de la lámina que vayamos a utilizar. Para salvar esas situaciones y repito, poder apreciar los detalles del objeto, es que se realiza la ampliación ayudándonos en lo que son las escalas. Para este caso, el dibujo del rectángulo que tiene dimensiones 20 milímetros de base y 12.5 de altura, vamos a elaborarlo a una escala de 4 en 1 para practicar la formulita que utilizamos. Escala 4 en 1 vale decir 4 veces su tamaño. Si nosotros nos vamos a la fórmula, decimos que la fórmula de la escala es igual a la dimensión que tiene el plano en el que estamos dibujando, o el dibujo que estamos elaborando, sobre la dimensión que tiene el objeto o pieza que vamos a dibujar, las dimensiones reales del objeto. ¿Cuáles son las dimensiones reales del objeto? En todo caso, las dimensiones reales del objeto son esas dimensiones de ahí. Nos dice que la escala es 4 en 1. Esto siempre representa división, vale decir como fracción. 4 quebrado 1. Eso es igual a la dimensión del plano, que es la que quiero calcular, sobre la dimensión del objeto. Voy a calcular primero la base, qué tamaño deberá tener mi dibujo cuando yo utilice la regla. Aquí tenemos los 20 centímetros, lo voy a llevar a milímetros, que sería 2 centímetros. Para no confundirme, puedo ponerle el valor de la unidad. Entonces, dimensión al plano va a ser igual 4 entre 1, esto que está dividiendo lo llevo a multiplicar por 2 centímetros. Hago esta operación y me va a dar que en el dibujo debe verse como 8 centímetros. Voy y elaboro el dibujo con este cálculo. Un rectángulo cuya base en la regla me mida 8 centímetros. Fíjense, solamente estoy dibujando, todavía no estoy acotando. Y la altura, que son 12.5, si hago la misma operación, me va a dar un valor de 5 centímetros, 12.5 entre 2, perdón, multiplicado por 4, repito, para la altura 12.5 multiplicado por la escala me va a dar 5 centímetros. Ese es el dibujo que estoy realizando a escala de ampliación 4 en 1. Procedo a acotar. Le voy a poner las medidas. ¿Cuáles son las medidas que tiene? Elaboro las líneas de extensión, dibujo la línea de acotación, finalizaciones de la línea de extensión y coloco el valor de las cotas. La información que va en el dibujo, por más que el dibujo se vea grande si es ampliación o el dibujo se vea pequeño si es reducción, la información que va en el dibujo es siempre la información real del objeto. Este rectángulo me dice que mide 20 milímetros. De base y de altura voy a pasar de este lado, y de altura mide 12.5 milímetros.
Es un dibujo pequeño, pero debido a la escala de ampliación se ve grande. Y aquí anoto la escala, que es ampliación 4:1. Repito, el dibujo se va a ver grande, pero la información que me da el dibujo son dimensiones pequeñitas, pero debido a la escala que es ampliación, es simplemente el dibujo que se ve grande, y esta es la información real de la pieza. Bien, y esa fue la otra situación en cuanto a dibujar a escala, y para este caso ampliación. Tenemos un objeto que por este lado mide 12.5 milímetros y por este lado 20 milímetros. Esta es la información de la pieza. Esto es lo que se anota como cota, pero el dibujo seguramente se ve más grande porque es ampliación. Tiene una escala 4:1. No sé si queda claro lo que es el concepto de escalas y acotaciones. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Está claro, Inge. Perfecto. Voy a ver en el transcurso de mañana o pasado de acomodarle su práctico número 1, que no es más que un repaso, o sea, lo similar, ¿no?, a lo que es esta unidad de repaso, pero sí con algunos ejercicios, donde ponen en práctica lo que es escala, lo que son acotaciones, y se los voy a pasar a su grupo de WhatsApp para que los vayan trabajando. Esta unidad número 1 sería todo. Hasta ahí vamos a ver en esta parte de la unidad número 1. Ya la siguiente clase vamos a entrar a avanzar lo que viene siendo nuestra segunda unidad, y también que también es una unidad de repaso, porque básicamente son conceptos que ya los han debido ver ustedes en dibujo 1, pero igual lo vamos a repasar para que no haya nadie con la duda en cuanto a los conceptos que necesitamos para dibujo técnico. Bien, si no hay dudas, por favor, vamos a quedar ahí. Nos estaríamos viendo la siguiente clase, o si tienen alguna duda, por favor, háganlas saber sus dudas. No sé si se entendió los conceptos que vimos, cómo le fue. Por mi parte se entendió, ingeniero, todo clarísimo. Ya, excelente, excelente, gracias. Entonces, yo en el transcurso de estos días les paso el práctico para que lo tengan y vayan trabajando. Por si acaso, el práctico es netamente, son dibujos que los van a realizar en las láminas doble oficio. Ya una vez que se les dé el práctico, se va a tener una clase para despejar todo lo que son dudas del práctico. Bien, entonces nos estamos viendo, por favor, la siguiente clase. Gracias, jóvenes. Hasta luego a todos. Gracias, gracias. Hasta luego, ingeniero, se cuidan. Hasta luego. La próxima clase, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Voy finalizando la reunión.